Rafa Rius, ¿qué hay? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, para no andarse Buenos días, para aclararnos. Y cuando, como dice Manolo en Lliure Directe, si se oye en otro momento, pues que no tomen nota de la hora. Muy bien, pues Buenos días, Manolo y la audiencia. Vamos a contarle cosas a la audiencia. 1973, Chile y el contexto mundial. Pues arranque usted cuando quiera. Pues arrancaré con unas palabras de Salvador Allende. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Esta conocida cita pertenece a la última locución de Salvador Allende, ese 11 de septiembre, en el interior del Palacio de la Moneda, mientras era bombardeado por el ejército de Pinochet. Eso sí, programado y teledirigido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Bueno, el presidente chileno, Allende, había sido elegido en 1970 y pronunciaba en tan crítica situación este discurso al que pertenece la cita esta que acabo de leer, en el discurso conocido como el de las grandes alamedas. Allende estaba encerrado con un arma en la mano en el Palacio Presidencial de la Moneda, junto con un puñado de colaboradores cercanos. Y bueno, ya sabía que no saldría vivo del edificio presidencial. Así que con su último mensaje a la población, Allende confiaba en dejar, en sus propias palabras, una lección moral que castigara la felonía, la cobardía y la traición. Pues bueno, 50 años después, el primer presidente marxista democráticamente elegido en la historia del Cono Sur, es indudable que sigue siendo una de las figuras más importantes de la historia mundial de las izquierdas en el siglo XX. Porque en los años 70, al principio de los 70, el mismo año 70, en plena Guerra Fría, recordemos el contexto mundial, la experiencia de la vía chilena hacia el socialismo duró menos de 3 años, como vemos del 70 al 73, pero también transformó el país de los Andes, que tenía en el momento aquel 9 millones de habitantes, y fascinó al mundo intelectual y militante de una punta a otra del planeta, sobre todo a las izquierdas, claro. Pues bien, las izquierdas chilenas, reunidas en torno al Partido Socialista y al Partido Comunista, formaron en 1969 una coalición que adoptaría el nombre que ha sido muy conocido de la Unidad Popular. Y propusieron una transición hacia el socialismo que era a la vez democrática y revolucionaria. Y en ese carácter residió su ingenuidad y su posterior muerte, tanto institucional como física. Porque de lo que se trataba, según Allende y sus colaboradores, no era ya de apostar por la tradicional guerrilla y los Kalashnikov, sino por la movilización de las clases populares y el movimiento obrero, basándose en lo que consideraban, después se vio que erróneamente, una tradición histórica legitimista del ejército que en 100 y pico años de independencia jamás se había levantado en armas, ¿no? Y también pues consideraban que el Estado chileno tenía una cierta flexibilidad a la hora de aceptar determinados cambios. Allende y los suyos opinaban que los militares respetarían el sufragio universal y que sería posible imponer la voluntad mayoritaria a la oligarquía sin pegar un solo tiro. En aquel momento lo más parecido en el continente americano era la Revolución Cubana, pero lo de Allende estaba muy alejado de las decisiones estratégicas que se estaban tomando en aquellos momentos en Cuba. La apuesta por una ruptura legalista, hubo algunos partidos, sobre todo de la izquierda extraparlamentaria, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que
consideraron que era suicida. Bueno, pues luego vimos que tenían razón. Porque, entre otras cosas, la victoria de Allende el 4 de septiembre de 1970, es decir, el triunfo de la Unidad Popular, se produjo con una muy relativa mayoría. Tenían el 36% de los votos frente al candidato de la derecha y al candidato democristiano. Pero a pesar de esa exigua minoría, pues su triunfo provocó una enorme ola de esperanza, ¿no? Porque nada más ganar las elecciones, propusieron 40 medidas que el gobierno de Allende adoptó, como digo, nada más empezar su mandato, que estaban dirigidas a estimular el crecimiento, redistribuir la riqueza, y además de un modo muy ambicioso. Las desigualdades eran terribles. Profundizar en la reforma agraria o, y ahí le duele, poner los principales recursos nacionales, en especial los mineros, bajo el control del Estado. La nacionalización de varias decenas de grandes empresas y hasta el 90% de los bancos permitió lo que llamaron, permitió la creación de lo que llamaron un área de propiedad social, donde se puso en marcha un sistema de cogestión entre empleados y administraciones públicas. Eso no supuso acabar con el sector privado, que siguió estando bien presente en la economía nacional y que acabaría por formar parte de los golpistas. El país, con todo esto, vivía un ambiente de efervescencia social, ¿no? Se multiplicaban las huelgas, las ocupaciones de tierras y fábricas, pero, y por eso hablábamos de ingenuidad, a pesar de que todo se focalizaba en las instituciones parlamentarias, la izquierda seguía siendo minoría en el Parlamento. De hecho, en los días en los que Allende asumió la presidencia, se conoció después que hubo unas reveladoras palabras del presidente norteamericano Richard Nixon, conocido popularmente como Dick el Tramposo, y la burguesía y los grandes propietarios reaccionaron frente a las políticas de la Unidad Popular. Hubo unas palabras muy reveladoras el 6 de noviembre de 1970, nada más producirse el triunfo de Unidad Popular. Richard Nixon declaró ante el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense que, y cito palabras suyas, nuestra mayor preocupación con Chile es el hecho de que Allende pueda consolidar su poder y que el mundo tenga la impresión de que está teniendo éxito. No debemos permitir que América Latina crea que puede emprender ese camino sin sufrir las consecuencias. Más claro, agua. Bueno, pues a pesar de ello, la Unidad Popular siguió con la suya. En 1971 expropiaron el cobre, que como sabemos es un recurso del que todavía hoy Chile es la primera reserva mundial, y que por entonces estaba en manos de empresas estadounidenses. Evidentemente eso fue interpretado por la Casa Blanca prácticamente pues, como una declaración de guerra. Por si fuera poco, Allende se convirtió en líder de los países no alineados. En sus reuniones defendió la autodeterminación de los países colonizados y denunció el sistema financiero capitalista internacional. Así que, bueno, más pronto que tarde, que como diría él en su discurso, la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, la Embajada de Estados Unidos en Chile y poderosas multinacionales afectadas por las nacionalizaciones comenzaron sus conspiraciones para abatir aquel experimento que resultaba tan novedoso como radical, ¿no? Porque eso no era socialdemocracia, sino socialismo de verdad, y eso no se podía permitir. Sabemos que al capitalismo mundial poco le importan las siglas y las ideologías mientras no les toquen el bolsillo. Porque si lo hacen, no tardarán en romper la baraja de su falsa democracia, ¿no? En Santiago ya empezó desde el primer momento la derecha a moverse, financiada por Washington a fuerza de millones de dólares, como incluso posteriormente se demostró
en una investigación del Senado norteamericano y fijó su objetivo en la desarticulación del bloque que respaldaba a la izquierda en el poder. Rápidamente se puso a buscar apoyos en los sectores reaccionarios de las Fuerzas Armadas y, bueno, y rápidamente los encontró, claro. Paralelamente utilizaban el terrorismo. Había una organización de extrema derecha que se llamaba Patria y Libertad, que se dedicó a atentados que estremecieron toda la población, sobre todo en Santiago. Y paralelamente la gran patronal y algunas profesiones liberales se dedicaron a boicotear y a efectuar cierres patronales para devastar la economía, ¿no? Por otro lado, como también era de esperar, los medios de comunicación conservadores, entre ellos el más conocido, el periódico El Mercurio, se convirtieron en engranajes esenciales de la maquinaria conservadora y no tardaron en dar la murga con las derivas de la dictadura marxista de la Unidad Popular. Poco a poco se iba cerrando el proceso revolucionario, mientras paralelamente y motivado por las fuerzas de la derecha, la inflación llegaba a límites insoportables, se producía un boicot internacional de todos los aliados de Estados Unidos y en unas circunstancias así pues se desarrollaba un mercado negro muy potente que hacía que se alejaran del gobierno las clases, sobre todo las clases medias urbanas. Por último, ya casi al final, en 1972, el Partido Demócrata Cristiano, que hasta entonces había mantenido una apariencia de democracia, dejó atrás sus dudas y ya, bueno, acabó de enseñar la patita y se decantó por la oposición frontal a la Unidad Popular. Así que con todo ello, la tragedia se veía venir. Lo único que resistía era el movimiento obrero, ¿no? Porque se multiplicaron las formas de organización y de poder popular, sobre todo en los polígonos industriales de las grandes ciudades. Surgieron órganos colectivos de organización obrera y respondían a cada tentativa de cierre patronal. Pero, como suele suceder, una vez más la división entre las izquierdas se iba haciendo cada vez más grande, mientras el movimiento que desarrollaba el gobierno seguía obstinado en creer que era posible evitar el enfrentamiento. Pues bien, como sabemos, 50 años después, ese intento del gobierno de Allende fue en vano. Así que en la mañana del 11 de septiembre de esta misma semana de hace 50 años, y con el apoyo, como hemos dicho al principio, de la administración de Nixon, e incluso, se supo con el tiempo, también de la dictadura brasileña. Recordemos que entonces Brasil estaba metido de lleno en una dictadura militar. Pues las diferentes ramas del ejército chileno se alzaron en armas. La izquierda, como de costumbre, los pilló en babia. La izquierda se encontraba desarmada tanto en lo político como en lo militar. Así que rápidamente la batalla de Chile llegó a un trágico final. La dictadura, según ellos, llamada cívico-militar, apoyada en un nacionalcatolicismo conservador y dando también énfasis a la seguridad nacional, pues eso, cerró el Parlamento, reprimió sangrientamente a los sindicatos, declaró el estado de sitio, practicó la censura, etcétera, etcétera. Sobre el país se abatió un terrorismo de Estado en su lucha contra lo que ellos llamaban el cáncer marxista. Y todo esto duró 16 años, en los cuales la policía política torturó a decenas de miles de personas y asesinaron a más de 3.000, de las cuales más de 1.000 siguen siendo y considerándose, con un eufemismo absolutamente inaceptable, detenidos desaparecidos. Hombre, si los habían detenido, ¿cómo los dejaron desaparecer? En fin, el curioso sentido del humor de estos dictadores fascistas. Porque evidentemente nunca se hallaron sus cuerpos. Recordemos
sus famosas excursiones en avión para dejarlos caer al mar, etc., ¿no? Y por último, pues cientos de miles de personas se vieron obligadas a exiliarse. Evidentemente, el periodo de brutalidad en masa coincidió desde 1975 con el de una terapia capitalista de choque que transformó a Chile en un laboratorio del neoliberalismo más extremo, ¿no? El país se convirtió en el campo de ensayo del prototipo creado por los llamados Chicago Boys, que partían de las teorías monetaristas del economista Milton Friedman. Pues bueno, todo esto pasó hace ahora 50 años. Ahora, 50 años después del golpe de Estado, la guerra por la memoria sigue haciendo estragos en un país que, como hemos visto últimamente, está profundamente fracturado. Es cierto que en estos momentos, apoyado por el Partido Comunista, Gabriel Boric, al frente de la coalición Frente Amplio y con un programa muy crítico hacia el neoliberalismo, logró ganar las elecciones del 2021 con el 56% de los votos, teniendo en cuenta que hablamos de la segunda vuelta, donde teniendo en cuenta que el voto es obligatorio, pues consiguió imponerse a José Antonio Cast, que fue el segundo clasificado, digamos, y candidato del partido de extrema derecha, Partido Republicano. También es cierto, para no ser excesivamente optimista, que en la primera vuelta ganó Cast, ¿no? Pero en la segunda, pues bueno, dejó muy atrás a la Democracia Cristiana y el resto de partidos de derechas. Y Cast, que es un admirador declarado y confeso del general Pinochet, se ha convertido en el hombre fuerte de la derecha chilena. Y como dato curioso, el tal Cast es hijo de otro Cast que era un antiguo teniente nazi que huyó de Europa y, como tantos otros, se refugió en Chile. Bueno, pues el tal Cast actual es un católico fundamentalista. Toda su familia apoyó la dictadura e incluso uno de sus hermanos, uno de los Cast, llegó a ser ministro de Pinochet, ¿no? Y por lo que se refiere a Boric, que no duda en poner a Allende como ejemplo, lo hace sobre todo, pues eso, para pedir respeto por las instituciones y los derechos humanos, pero no para exaltar ningún tipo de antiimperialismo, ¿no? Entonces, Boric está con miedo, evidentemente está en una situación de minoría parlamentaria que no augura nada bueno, y por lo que cuentan algunos amigos chilenos que hemos conocido por aquí, otro de los grandes problemas de Boric es que no tiene excesiva vinculación con los movimientos populares y, por si faltaba poco, una parte de su coalición está metida en un escándalo de corrupción. Así que Boric, que algunos lo califican como militante del extremo centro, está de momento él y Chile muy lejos de las grandes alamedas que imaginó Allende. Y eso que hace 2 años parecía posible gracias a la fuerza que cobró el levantamiento social que se produjo en Chile a partir de 2019. Pero en estos momentos los que avanzan viento en popa son los reaccionarios. Recordemos algo muy reciente. Tras el masivo rechazo en un referéndum celebrado el año pasado, en 2022, del proyecto de constitución, una constitución feminista y progresista, pues es el Partido Republicano de Cast, ¿no? Paradójicamente, el encargado ahora de dirigir la redacción de una nueva Carta Magna, tras los resultados en las elecciones constituyentes de mayo de este año, es el que va a encabezar la redacción de esta nueva Constitución, cuando él ha declarado públicamente que él se quedaría con la anterior de Pinochet. O sea que
es absolutamente surrealista y paradójico. En fin, y bueno, y ahora en este momento los fantasmas, la pareja de fantasmas que acechan la política chilena y que constituyen caminos divergentes para el país, es los fantasmas que planean sobre la política chilena actual, que son los de Pinochet y los de Allende, ¿no? Entonces, bueno, pues 50 años después, Chile todavía está inmerso en numerosas dudas. Y para acabar de cerrar un poco, y como comentaba yo en el titular, 1973 fue un año muy importante dentro del siglo XX. Recordemos que los calendarios a veces juegan curiosas pasadas, ¿no? En 1973, hace ahora medio siglo, fue un año totalmente, como digo, convulso, ¿no? Además del golpe de Estado de Kissinger-Pinochet del 11S, se produjeron otros acontecimientos mundiales muy importantes. Por ejemplo, la subida de los precios del petróleo por parte de la OPEP, que era la OPEP de la época, con un añadido de una A, que era de los países árabes, que subieron el petróleo un 70, repito, 70%. Con lo cual se produjo una enorme crisis mundial. Si a ello le añadimos la inestabilidad en Oriente Medio con la guerra del Yom Kippur de Israel contra sus vecinos árabes y la consiguiente ampliación de sus fronteras a territorios que aún no han devuelto, mientras en América Latina se sucedían los golpes de Estado que aplastaban movimientos populares. Recordemos que solo 3 años después se produjo el golpe de Estado en Argentina, que duró hasta el 83. Lo mismo en Uruguay, en este mismo 1973. En el Paraguay, que ya llevaba muchos años, desde 1954, inmerso en una dictadura. En Perú, que había un dictador desde 1978, y en Ecuador un año antes, en 1972. Es decir, todos estos países que acabo de nombrar coincidían con Chile en estar sometidos a una dictadura. Por si faltaba algo, y se produjeron disensiones entre el movimiento de países no alineados, que parecía que podía abrir una brecha en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, en definitiva, fue un año cargado de acontecimientos en el orden mundial y, eso sí, de clara consolidación de los intereses capitalistas. Y bueno, por último y para acabar, hablando de aniversarios de septiembre y de los caprichos de los calendarios, en España también tenemos un aniversario en septiembre. Este no fue el 11, sino el 13. Pero no fueron 50, sino 100 años. Hace ahora 100 años, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó en plena monarquía borbónica de Alfonso XIII, que, como buen Borbón, cometió la indignidad de consentirlo para seguir en su puesto y que, como sabemos, duró hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, tras el breve epígono en 1930 de lo que se llamó la dicta blanda del general Dámaso Berenguer. Bueno, pues, como digo, lo más importante y lo más interesante, por otra parte, desde el punto de vista político, es el 11 de septiembre en Santiago de Chile, pero por acabar de completarlo y sobre todo para ver un poco las paradojas del calendario, ahora se cumplen esta semana, se han cumplido también 100 años de otra dictadura en España, la del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, padre, como sabemos, de su hijísimo José Antonio. Bueno, pues más o menos por dar un repaso a lo que fue el 11 de septiembre y sobre todo contextualizándolo en un año muy convulso a nivel mundial. Muy bien, pues ahí queda. Ha sido ¿Alguna interesante. observación, algún comentario? No, es
un repaso a la historia y no hay nada que comentar ni que opinar. Son datos que están ahí, fechas, acontecimientos que sucedieron y ya está. No, hombre, ya está, ¿no, Manolo? Yo creo que hay un tema que sigue siendo muy polémico y muy interesante. Lo que ocurre es que no es el momento ni la ocasión, pero el tema eterno en la izquierda de si utilizando las instituciones parlamentarias democráticas se puede llegar al poder es un tema que sigue pendiente. Es decir, que el tema que planteó la breve experiencia de la Unidad Popular de Allende sigue estando presente. Es decir, ahora mismo hay gente que está por intentar mayorías parlamentarias para transformar la sociedad y otros que piensan o pensamos que en caso de que se produjera o produjese, volvería a pasar lo que le pasó a Allende. Es decir, como he dicho al principio, en España el IBEX 35 y en general los grandes capitales, mientras no les toques el bolsillo, son capaces de aceptar socialistas y hasta comunistas. Pero eso sí, siempre que respeten su bolsillo. Con lo cual, si realmente se produjera lo importante que tuvo la experiencia de Allende, que fue que empezó a hacer un socialismo real, dicho en otras palabras, nacionalizar la banca, la minería, etcétera, etcétera, las grandes empresas, pues ahí sí que ya difícilmente podría tener éxito porque rápidamente buscarían unos cuantos militares sobornables y se produciría otro 11 de septiembre en Santiago. Esa es mi opinión. Ujú. Bien, pues lo dejamos aquí. Sí, pero repito que es una polémica que continúa muy vigente. Sí, estoy de acuerdo. Es una polémica que continúa muy vigente. Traerlo aquí a nuestro país en la actualidad, bueno, con pinzas se puede traer. Sí que hay gente que cree que puede alcanzar el poder, pero no para transformarlo o transformar la sociedad o conseguir lo que pretendía Allende, ni mucho menos. No, no, aquí socialistas no hay, ¿eh? Bueno, o Aquí hay sea, hay socialdemócratas. socialdemócratas venidos a menos, incluso a lo mejor les viene grande lo de socialdemócratas. En fin, vamos avanzando con más cosas, hablando de ellos. Siguiente tema, Teseo, Sánchez en su laberinto. Explícanos qué quieres decir y quién es ese señor que denominas Teseo. Tú sabes que yo tengo una manía, por llamarlo de alguna forma, Sí, que es recurrir a la mitología para explicar ciertas coincidencias o ciertas historias con metáforas mitológicas, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues se me ocurrió que en el follón que está metido Sánchez en estos momentos, teniendo en cuenta que todas las voces coinciden en que la investidura de Núñez Feijóo es puramente simbólica, sí, es cómo conseguir una mayoría. Y por eso lo comparaba yo con la historia de Teseo, que es el héroe ateniense que derrotó al Minotauro en el laberinto. La historia, bueno, si quieres que la resuma muy rápidamente, resúmela para situarnos porque si no, sí, perder. en Creta el rey de Creta hizo construir un laberinto y había vencido a los atenienses hacía poco, con lo cual impuso a los atenienses un tributo de 20 jóvenes y 20 doncellas para llevarlos a Creta y tenerlos allí como esclavos, en fin. Entonces el rey de Atenas estaba harto de la sangría de juventud ateniense y en un momento dado envió a su hijo Teseo para que acabara con esta situación, ¿no? Entonces el problema era que en el laberinto había un monstruo que se llamaba el Minotauro eh, y que parece ser que devoraba a sus víctimas, no sé cómo, porque todos sabemos que los toros son vegetarianos, pero bueno. Vale, El caso es que Teseo se metió en el laberinto y la hija del rey de Creta, que se llamaba Ariadna, tuvo la feliz idea, porque además se había enamorado de Teseo, como
como en las historias románticas, tuvo la feliz idea de proporcionarle un ovillo con un hilo que fuera desenrollando a través del laberinto para que, una vez derrotado al Minotauro, pudiera, siguiendo el hilo, poder encontrar la salida. Es una serie mítica, muy conocida, de la que, como suele pasar, hay diferentes versiones, pero en fin, en resumen sería así. Porque si lo traigo a colación es porque para mí los mitos sirven para explicar situaciones muy diversas, porque al fin y al cabo nacen de la experiencia humana en distintas situaciones como estas, ¿no? Y en estos momentos y hasta un futuro indefinido, a Pedro Sánchez lo podríamos caracterizar como Teseo en el laberinto. Cuando imaginamos a Pedro Sánchez tras las elecciones intentando cuadrar el círculo de su investidura, que sí que es una buena cuadratura del círculo de momento, podemos pensar en el mito de Teseo en Creta, en el que Pedro Sánchez en estos momentos se encontraría metido de lleno en el oscuro interior del laberinto. Si nos parece, podemos evocar por un momento a Sánchez Teseo venciendo los nefastos augurios y después de derrotar las descabelladas intenciones del Minotauro Feijóo, pues lo podemos ver intentando bastarse a sí mismo para dirigir el laberinto. Un Feijóo que permanece al acecho solo y triste en estos momentos. Pero eso sí, no olvidemos que está rodeado de su corte de lo que yo llamaría 35 Ibex sombras, es decir, todos sus apoyos en el gran capital nacional, que evidentemente, y como tantas veces hemos repetido, son los dueños reales del chiringuito. Así que una vez superada la farsa de la investidura de Feijóo, a Sánchez Teseo solo le quedará salir del laberinto y para ello cuenta con una imprescindible herramienta, el hilo de Arianda. Aquí podemos decir Arianda Yolanda, que le ha proporcionado y que si lo sigue, pues parece ser que lo conducirá al final del embrollo. Pero en un momento dado, al intentar vislumbrar la salida, Pedro Teseo descubre un grave problema en su camino. El hilo que le proporcionaba Arianda Yolanda se le acabó pronto, o se acaba pronto, y no llega hasta la puerta. ¿Qué hacer? Pues por una vez la respuesta es evidente y única. Sentarse a negociar con aquellos que poseen un trocito de hilo, a ver si empalmándolos y juntándolos todos le alcanza para llegar a la salida, no le queda otra. El problema es que cada propietario de una fracción del hilo se sabe necesario para salir del lío del laberinto y está dispuesto a vender caro su segmento de hilo y de paso pues barrer para casa. Así las cosas, pues yo creo que la salida del laberinto se plantea más que complicada. Pero como la alternativa es volver atrás para reincidir en el enfrentamiento con el Minotauro Feijóo en otra lucha electoral de unas nuevas elecciones de resultado incierto, pues bueno, no queda otra alternativa que sentarse a negociar con los poseedores de un trocito del hilo. Pues bien, por otra parte, bueno, dejándonos ya de mitologías, las recientes elecciones han puesto sobre la mesa algunos aspectos tan inesperados como relevantes. De un lado, el hecho bastante sorprendente, por lo menos para mí, de que la posesión casi absoluta y la utilización intensiva y agobiante de los medios no garantiza el éxito, como ha podido comprobar el PP recientemente. Y por otra parte, todo el lobby de presión y propaganda del IBEX 35, pues tampoco lo ha conseguido porque tampoco es infalible. Para mí ha sido una sorpresa, no sé si para ti. Porque nos hemos pasado mucho rato diciendo que, bueno, que es que, claro, como controlan todos los medios y controlan los grandes capitales, la banca, etcétera, pues así cualquiera, ¿no? Bueno, pues a mí me sorprendió que a pesar de todo ganara las elecciones, pero con una victoria pírrica que no le sirve para la investidura. A mí me sorprendió. Yo no sé si a ti también te sorprendió o lo esperabas. Pero los medios en general y la opinión pública, hay mucha gente
que no pertenece, digamos, a las élites de la gente que opina, que hace encuestas, que dirige medios o que participa de ellos, pues incluso esa gente que no pertenece, digamos, a esos que acabo de nombrar, creía que Feijóo iba a formar el próximo gobierno, que estaba cantado, sobre todo después de las victorias en las elecciones autonómicas y municipales. Parecía que todo estaba ya hecho y que solo quedaba el trámite de meter papeletas en las urnas porque ya se sabía el resultado. Pues sí que nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido prácticamente a todos. El que diga que no, que él ya se lo imaginaba, que bueno, había algunos que decían, bueno, a lo mejor gana, pero no puede formar gobierno, y así ha sido, porque Feijóo está muy solo. Está Sí, muy el problema es que el excesivo optimismo es peligroso. Sí, Y eso de matar la liebre antes de cazarla no está claro. sí. Es decir, que Y en cualquier caso es evidente que la soledad de Feijóo, que solo tiene a la extrema derecha, y el peligro de pactar con la extrema derecha es que con ello se enajenan las voluntades de otros partidos, nacionalistas en este caso, que en tiempos, y hablo por ejemplo de los tiempos de Aznar, llegaron a utilizar al PP como socio, ¿no? sí, Consiguiendo evidentemente sus contrapartidas. Eso ahora es posible porque el más próximo que podría ser el Partido Nacionalista Vasco ya ha dicho desde el día siguiente a las elecciones que ni lo soñaran mientras estuvieran en sus gobiernos autonómicos y municipales a gente de Vox, pues evidentemente se han quedado solos con su colega Abascal y aunque sean por 2, por 4 o por 400, es que no llegan. Con lo cual, lo único que queda para evitar unas elecciones es que eh, mm, Sánchez intente salir del laberinto, que sí que le daría, con el último cachito de hilo de Junts, sí que le daría para salir del laberinto y ser investido. De hecho, las derechas ya están dando la murga, que es otro aspecto curioso y paradójico, que muy poco tiempo antes de la investidura de Feijóo están pasando de la investidura sin dar ni un solo programa, ni un solo punto del programa con el cual se supone que se presenta la investidura, y es el meollo de la cuestión. Pues, sí. tú vas a una investidura a plantear un programa. Pues en lugar de eso están dedicando a darle caña al PSOE con unos supuestos pactos con Junts de amnistía, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que no es que, el PP se haya quedado solo, es que se ha quedado sin argumentos. Es decir, tiene que utilizar argumentos espurios y totalmente manipulados para intentar sacar algo en claro en un momento en que ellos tienen tan claro como los demás que la investidura es puro teatro, ¿no? Sí, señor. Han llegado a convocar una manifestación que Sí, sí, suelen, una, no, varias, ¿no? Es decir, una y unirse a otras que convocan entidades que se llaman cívicas en Cataluña, por ejemplo, para el 8 de octubre, ¿no? Y bueno, manifestaciones contra una supuesta ley de amnistía que solo sabemos de ella porque suponen, han hablado de ello, se comenta, se dice que puede ser la moneda de cambio para apoyar de Junts, pero que incluso desde el propio nacionalismo y el independentismo de Esquerra Republicana, por ejemplo, ya han dicho que no es necesario que la posible o la previsible o la nombrada ley de amnistía pues esté aprobada antes de la investidura, que ellos podrían dar su voto simplemente con que hubiera una intención de que en el futuro esa amnistía podía darse, en caso de que se denominara así, porque a lo mejor se obtiene lo mismo, parecido o similar, o con lo que podían estar de acuerdo sin llamarse ley de amnistía, porque ahí
no sé, les han mentado a la bicha y todo el mundo está, que parece ser que eso sería el fin del mundo, sería la cuña definitiva que rompería España y se caería todo patas arriba, ¿no? Esa España Como que lleva siempre, pero bueno, ese argumento es el que utilizan siempre, tampoco es que sea nuevo, pero es que es surrealista. Es sí, decir, por un lado porque tienen pendiente una investidura y todavía no han hablado para nada de ella. eso es lo grave, es decir, Y luego que están haciendo oposición, primero, a un gobierno que no existe, es decir, un gobierno en funciones. Y por otro lado, sobre un tema que tampoco existe, es decir, la amnistía es un futurible que se han inventado ellos para dar caña, pero que el PSOE, vamos, ni siquiera lo ha nombrado. Entonces, bueno, o sea, es como digo, para mí el adjetivo que mejor lo calificaría es surrealista, sí. cosa que no extraña al PP, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y Y bueno, sí, dime. no, no, ahí estamos y vamos a estar entretenidos durante una buena temporada con el run run, el raca raca de la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Y es después de la serpiente del verano, de la cual vamos a hablar dentro de un rato, pues es la continuación, la de otoño, ahora se llama Sí, amnistía. no, teniendo en cuenta todo esto, se puede vaticinar que nos espera un otoño caliente, no Mm, solo por el clima que hemos tenido este verano, y que las perspectivas desde el punto de vista de la política institucional se presentan más inciertas que nunca, ¿no? mm, Y ello con cuestiones pendientes tan necesarias como la reformulación territorial del Estado, sobre todo en territorios como Galicia, Euskadi o Cataluña, mm. una reformulación necesaria, no solo para conseguir el apoyo de la investidura, sino que una vez investido, para asegurar la gobernabilidad en una legislatura que en cualquier caso se prevé muy convulsa, ¿no? O sea, porque no se trata solo de llegar al gobierno, sino de asegurar que una vez tengan el gobierno van a poder gobernar, ¿no? Es algo muy complicado y que difícilmente tiene una salida clara, ¿no? Vamos, yo no me atrevería a hacer ningún tipo de pronóstico. Mi único pronóstico, en todo caso, sería desiderativo, es decir, de deseo. Es decir, que por favor, otra campaña electoral para unas nuevas elecciones, no. Es decir, porque entre otras cosas, es muy previsible que fuera más de lo mismo, ¿no? Es decir, nadie va a cambiar su discurso, los márgenes de voto es previsible que fueran similares, con lo cual es otra forma más de perder el tiempo. Pero como yo la política institucional no soy ninguna autoridad sobre ella, porque ya es conocida mi desafección hacia ella, pues tampoco soy el más indicado para hablar. Bien, Bueno, vamos a ver, porque va a suceder todo en los próximos días, semanas, y tendremos tiempo de darle vueltas, ¿eh? bien, incluso es posible que con un poco de suerte que conozcamos el programa del Partido Popular. No creo, no, es que No, creo que no tienen nada que decir, sino que no sea derogar, cambiar o hacer lo contrario de lo que han hecho los otros, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la Generalitat, aquí en Valencia y en otros lugares. Es decir, ¿qué habíais propuesto? ¿Cerrar un túnel en Pérez Galdós? Pues yo no lo voy a cerrar. ¿Que teníais 2 carriles de autobús en la calle Colón? Pues yo voy a quitarlos. ¿Que había cámaras en Ciudad Bella? Pues yo las voy a pagar. Que eran verdes las plantas del jardín botánico, pues yo lo voy a pintar de azul. Eh, es decir, sí. es una caricatura, obviamente, pero yo creo que No, el programa es no es debate. ninguna caricatura, Manolo, es una realidad. Es decir, Sí, están en el gobierno y se dedican a hacer oposición a un gobierno que ya no está. Pero bueno, ellos sabrán. bueno, Bien, acabamos. acabamos con otra historia que tienes por aquí, que quieres hablar, ¿no? Pero Sí, bueno, brevemente. ya nos quedarían como mucho 7 u 8 minutos. Vale, Y sí, pues hablaremos del culebrón del verano. del culebrón del verano. Fútbol es fútbol. Pues va, dale. Sí, esa es una frase que hizo famosa cierto entrenador y que es a un tiempo, por un lado, una tautología, es decir, una verdad que no necesita demostración, un pleonasmo y una chorrada como la copa un pino. Pero quizás nos sirva para explicar algo de lo que está pasando en el crispado mundo del fútbol español
en este final de verano. Porque que la estructura del fútbol español era machista, misógina y corrupta, eso ya lo sabíamos, eso ya se sabía desde siempre. Y no sé qué viene ahora el que algunos o algunas se rasguen las vestiduras cuando poco se ha hecho por remediarlo, ¿no? Que el dimitido presidente de la federación era un impresentable, un baboso y muy poco virtuoso, pues eso también se sabía. Pero el problema es que el fútbol, como sabemos, mueve mucho dinero. Y por supuesto, mueve mucho más dinero el masculino que el femenino. Y según la lógica del mercado capitalista en el cual estamos viviendo, de ahí se derivaría la profunda desigualdad salarial, para empezar. Hay, no sé, el otro día alguien lo calculó, como 100 veces por encima el salario masculino del femenino, el salario medio. En primera división, no hablemos de las jugadoras aficionadas y amantes del fútbol que juegan en categorías inferiores, ¿no? Si a esa profunda desigualdad salarial le unimos el carácter que tiene el fútbol de paradigma del machismo, en algo que un día fue un deporte, pero que evidentemente ahora podría ser muchas cosas, pero de deporte ya le queda poco, salvo las categorías inferiores, claro, los que no juegan por dinero. Y todo ello en el contexto de un aprovechamiento exhaustivo por parte de los medios, es decir, que se han aprovechado todo lo que han querido y más, ¿no? Durante todo el verano. Han sacado las imágenes de las supuestas tropelías del presidente 500.000 veces y en todas las cadenas, incluidas las públicas, por supuesto. Así que con todo ello, pues ya tenemos los ingredientes de la ensalada que está alimentándonos en este final de verano. ¿Tú cómo lo ves, Manolo? Yo creo que aún le van a estirar mucho más el chicle de lo que ha ocurrido, de lo que nos ha entretenido o les ha entretenido todo el verano y va a seguir. Y la prueba es que en los informativos y en los espacios de deportes siguen con el raca-raca y que no se acaba. Ahora viene la vía judicial y bueno, yo veo que siguen aprovechando el tirón y menos mal que por lo menos, yo no esperaba que fuera tanto, pero últimamente parece que las mujeres, las jugadoras, las futbolistas, están aprovechando el tema para hacer reivindicaciones que van más allá de lo futbolístico y de lo profesional de lo suyo. Es decir, en sus discursos, por lo menos las más representativas o las más mediáticas, han hecho reivindicaciones feministas serias, ¿no? Y eso es quizás lo más interesante de todo este culebrón, ¿no? Que haya aprovechado al menos para eso, ¿no? Y que otra vez el tema del feminismo, del no es no, de solo sí es sí, de pedir respeto y más, pues haya entrado en un mundo tan machista y machirulo como es el fútbol, ¿no? Y la gente a regañadientes o sin querer asumirlo, pero sin tener más remedio que asumirlo, pues lo está aceptando, ¿no? Creo yo, creo que Sí, lo está no, aceptando. en cualquier caso, más allá del aprovechamiento que hayan hecho los medios y demás, es un paso adelante, ¿no? Sí, Eh, Porque afortunadamente ganaron el campeonato del mundo y eso ha propiciado la visibilización de todo el entorno del fútbol femenino, ¿no? Y si eso, como tú dices, sirve para dar un paso adelante en la igualdad, que yo no creo que sea definitivo, ni mucho menos, porque en el mundo del fútbol hay mucha mierda y lo estamos viendo continuamente, sí. no solo con la misoginia, sino con el racismo, etcétera, etcétera, pues queda mucho camino por recorrer y yo creo que deberían de ser los propios futboleros a todos los niveles, tanto directivos, aficionados, jugadores, etcétera, etcétera, es decir, todos los estamentos, los que por una vez se lo tomaran en serio y empezaran a hacérselo mirar, ¿no? Esperemos que así sea, que si el tema tiene que continuar con esa ramificación, digamos, es decir, dejémonos ya
de decir lo estúpido que fue la actuación, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Tenía muchos más calificativos del señor Rubiales si nos centramos y se centran en lo que últimamente, después de algún discurso de alguna jugadora más representativa, pues que ha recibido creo que un premio del Balón de Oro o algo de eso, femenino, pues el discurso va por el lado del respeto, de volver a pedir reivindicaciones feministas que no debían de haberse olvidado nunca y repito, en un lugar tan difícil como es el mundo del fútbol, del deporte en general, pero del fútbol en particular, pues es importante, vale la pena, creo. Sí, no, y además hay una cuestión, yo pondría de relieve algo que, por supuesto, el famoso beso es absolutamente inaceptable Bueno, y asqueroso, ¿no? sí, señor. Pero hay un detallito que también ha salido a relucir que demuestra bien a las claras el carácter machista del fútbol, que es la famosa tocada de huevos, ¿no? Sí, 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 eso es después. Han ganado las chicas, esto es una fiesta femenina de chicas y tal. Pero aquí estoy yo, que soy el presidente, tocándome los huevos delante de todo el personal, de la reina y de quien haga falta. Es decir, esa tocada de huevos es muy simbólica, es decir, demuestra claramente lo que decíamos de que el fútbol está en manos de los machos y que queda un largo camino por recorrer, tanto por parte de las mujeres futbolistas como por parte de los hombres futbolistas conscientes de ese problema. Sí, señor. Ya veremos, lo seguiremos. Muy bien. Siempre si toma ese cariz que un poco he resaltado, o ¿no? Si van por ahí y si los medios se ocupan del tema y de las otras reivindicaciones que quedaban también relacionadas con el racismo, aparte del feminismo y los respetos a los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Si va por ahí vale la pena seguir el tema. Si se van a quedar en Rubiales, en la federación, en los futboleros y Rubiales para arriba, Rubiales para abajo, pues ya estamos un poco aburridos, creo. Pues sí, un poco mucho. Muy bien, Rafa, nos vamos, Pues ¿eh? nada, ha sido un placer como siempre. Muy bien, pues la semana que viene, si no pasa nada, por aquí estaremos, ¿vale? Vale, salud y buen día. Salud.